Hola, ¿qué tal? Soy Luis Zelaya de nuevo y en este último video sobre el tema de administración de proyectos informáticos vamos a hablar acerca de las bases para el desarrollo de proyectos. Les mencionaba en los videos anteriores que cuando se desarrollan proyectos informáticos hay ciertos pasos o elementos claves para asegurarnos de que el proyecto va a tener éxito. Uno de ellos es el establecer desde el principio del proyecto cuáles son las bases sobre las cuales nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Las bases pueden agruparse en tres categorías, como las identificamos en esta figura. En primer lugar, lo que se conoce como las bases de gestión. ¿Cómo voy a gestionar el proyecto? Esto se refiere a la planificación y a los procesos que vamos a tener para controlar que las actividades del proyecto se estén realizando adecuadamente. Están también las bases técnicas, porque nuestros proyectos informáticos tienen que responder a estándares técnicos bajo los cuales se desarrollen todos los proyectos de la organización. Si nosotros estamos desarrollando un proyecto para la implementación de una plataforma tecnológica de servidores para un nuevo sistema de información, deberemos tener ciertos estándares que respetar. De repente es parte de la política de la implementación de sistemas el que todos los servidores estén en una modalidad de alta disponibilidad, es decir, que vamos a tener más de un servidor para cada función. Puede ser que nuestra base de datos utilice un determinado manejador de base de datos, que ya parte del estándar de la organización es utilizar Oracle SQL Server, utilizar para la programación una herramienta de desarrollo o un lenguaje de programación o una metodología específica de desarrollo. A eso se refieren las bases técnicas. Y finalmente las bases de control de calidad, cuáles van a ser los procedimientos, las políticas y los estándares que se van a respetar en el proyecto para asegurar que lo que se desarrolla como producto del proyecto cumple con los estándares de calidad, funcionalidad que debe tener en función de lo que se maneja dentro de la organización y lo que requieren los usuarios. Las bases de gestión. Comenzamos a pensar en las bases de gestión cuando definimos cómo vamos a realizar la estimación y planificación del proyecto. Uno de los primeros pasos en el desarrollo de un proyecto informático es establecer las actividades del proyecto informático, cuántas personas participan en el equipo, cuáles son las habilidades técnicas necesarias que deben tener estas personas, cuándo, en qué momentos del proyecto necesitamos que se incorpore una u otra persona. No necesariamente vamos a tener a todo el personal al principio del proyecto. Si para el desarrollo ocupamos programadores especializados, quizás vamos a necesitar en el mero principio del proyecto un personal que se encargue de hacer las actividades de análisis, recopilación de requerimientos, estudios de factibilidad, y no necesitemos posiblemente en los primeros 2 o 3 meses de un proyecto tener a los programadores y que estén devengando sin tener mucho trabajo que hacer. Así que eso es importante en la hora de la estimación y la planificación. Cuando necesitamos traer al especialista en servidores, cuando necesitamos traer al especialista en base de datos, en qué momento del proyecto para hacer un uso más eficiente de los recursos. Decidir cuál es el tipo de organización que se le va a dar al equipo de proyecto. Recuerdan en el segundo parcial que hablábamos de los equipos de ejecución táctica, de los equipos para resolución de problemas, de los equipos de creatividad. Eso es parte también de la definición de la base de la gestión. ¿Cuál es el modelo de ciclo de vida que vamos a utilizar en el caso de los proyectos de software? Si vamos a utilizar un análisis estructurado, si vamos a utilizar un desarrollo incremental, cualquiera de las metodologías que ustedes vieron en las clases de ingeniería de software, ¿verdad? Se deciden a la hora de definir la base de la gestión cómo se va a trabajar para cada proyecto específico. Se define cómo se va a gestionar el riesgo, analizando cuáles son los riesgos del proyecto y definiendo los procedimientos que se van a seguir cuando los riesgos se presenten. Ya hablamos un poquito de los riesgos en las presentaciones anteriores, en los videos anteriores. Como les decía, por ejemplo, qué hacer cuando un miembro del equipo se ausenta, qué hacer cuando una herramienta requerida no está disponible a tiempo,
qué hacer si los pagos que hay que hacer a los proveedores para alguna, qué sé yo, adquisición de equipo se retrasan, ¿verdad? Todos esos son riesgos que se pueden presentar. ¿Qué hacer si perdemos el equipo donde vamos a manejar la administración del código fuente en un proyecto de desarrollo de sistemas? Y muy importante a la hora de la estimación y la planificación, como parte de la base, es decidir si hay que comprar o crear algunas partes del producto. Es importante planificar cuánto y cuándo voy a realizar inversiones. Parte de la base de gestión también es establecer cuál es el seguimiento que vamos a tener para el proyecto. En la planificación y en la estimación definíamos los recursos. En el seguimiento definimos cómo vamos a controlar la planificación, cuál es la lista de tareas específicas del proyecto y un dimensionamiento del tiempo. Cada cuánto vamos a hacer reuniones o informes sobre el estado de esas tareas. Cuáles son los hitos o los logros intermedios, a eso se refiere la palabra hitos, a los logros intermedios que vamos a medir en el desarrollo del proyecto. Un hito de un proyecto puede ser poder tener el documento de diseño, poder tener, en el caso de la construcción, por ejemplo, de un data center, poder tener el estudio, los planos, poder tener el presupuesto. ¿Cuándo lo vamos a tener? La consecución de cada uno de esos productos intermedios representa un hito y la revisión de los hitos es parte de la base de la gestión. Los presupuestos, ¿verdad? ¿Qué seguimiento le vamos a dar a los presupuestos? Cada cuánto vamos a estar revisando si cumplimos o no con el presupuesto. Y también, muy importante, el seguimiento a nivel técnico. Las revisiones de si en la parte técnica el personal está trabajando de acuerdo a los estándares y produciendo los productos que debe producir. No se puede hablar de medición, y en el caso de la base de gestión se requiere medición, porque yo en la base de gestión lo que estoy definiendo es cómo yo mido los avances del proyecto. No se puede hablar de medición y de gestión sin hablar de métricas. Las métricas se refiere a cuáles son las medidas contra las cuales yo voy a comparar un resultado. Si, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de implementación de enlaces de datos para todas las sucursales de la empresa, y tenemos 50 sucursales a nivel nacional, yo voy a tener que tener algunas métricas. Por ejemplo, decir, al primer mes debo tener conectadas 20 de las 30 localidades, o pueden ser otras métricas todavía más específicas. Debo tener una velocidad de transmisión que esté entre el rango de tanto y tanto entre cada uno de los puntos, o debo tener un porcentaje de disponibilidad de un 99.5%. El tiempo máximo de caídas que puedo tolerar en mi red es de, 5 minutos al día. Esas son métricas que se tienen que tener para poder medir los resultados de un proyecto y se establecen desde el principio. Imagínese usted, si usted va a negociar con un proveedor de enlace de datos, cuál es su tiempo deseado de disponibilidad. A usted le puede sonar como un montón de tiempo, como un buen negocio, incluso decir yo voy a tener un 95% de disponibilidad en la red. Es decir, que el proveedor se comprometa a que el 95% del tiempo su servicio de internet, por ejemplo, va a estar funcionando correctamente. Pareciera bueno, pero cuando se pone a pensar en la realidad, un 5% significa que usted va a tener fuera de servicio 1 hora al día aproximadamente. Y 1 hora al día es demasiado. Si yo estoy fuera, si yo estoy sin internet 1 hora al día, ¿cuál hora? ¿Será la hora pico? ¿Será la hora en que todo el mundo me viene a comprar, en que todo el mundo me viene a pagar? Ya resulta inconveniente. ¿Será bueno un 99%, el 95%? ¿Será que debo exigir un 99% o un 99.5%? Esas son las métricas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Métricas técnicas y métricas de calidad. También hay métricas de productividad. En este caso yo tendré que tener métricas de productividad para medir el rendimiento individual de cada persona que está trabajando. Puedo medirlo en el caso de los programadores en cantidad de programas desarrollados, en cantidad de líneas de código producidas. En un técnico de soporte lo puedo medir en cantidad de requerimientos atendidos, en una persona, en un
arquitecto de sistemas o en una lista de sistemas, pues puedo medir la productividad en función de la cantidad de procesos diseñados, en la cantidad de diagramas realizados, en la cantidad de especificaciones o requerimientos de usuario atendidos, etcétera, ¿verdad? Las métricas orientadas a la persona, bueno, esto tiene que ver un poco con lo que les decía antes acerca de cómo medir el trabajo que la gente realiza, qué tan efectivamente utiliza las herramientas y métodos, qué tanto produce, ¿no? Hay métricas orientadas al tamaño para saber en qué tiempo voy a terminar el software y cuántas personas voy a necesitar. Todo eso, todas estas medidas tienen que estar definidas previo al proyecto, porque cuando se haga seguimiento hay que tener contra qué comparar. La gestión de requerimientos, ya hablando de las bases técnicas, ya hablamos de las bases de gestión, ¿verdad? Ahora hablemos acerca de las bases técnicas. Las bases técnicas del proyecto van a estar condicionadas en primer lugar por cómo yo voy a gestionar los requerimientos, cómo recibo del usuario lo que necesita, cómo analizo los requerimientos, cómo creo el modelo del sistema, cuáles son las técnicas de ingeniería de software, en el caso de un proyecto de desarrollo de software, que yo voy a utilizar para plasmar los requerimientos que el usuario presenta, si voy a utilizar diagramas de clases, si voy a utilizar diagramas de flujos de datos, diagramas de entidad-relación, ¿verdad? Qué notación, qué nomenclaturas voy a utilizar, cómo me voy a reunir con el usuario, ¿verdad? Cómo lo voy a ir presentando resultados, voy a hacer prototipos, voy a hacer un diseño, voy a hacer entregas parciales. Eso es algo que tiene que definirse a la hora de las bases técnicas, ¿verdad? Estilos de diseño, ¿verdad? También tiene que decidirse al momento de antes de desarrollar el proyecto, si voy a utilizar en el caso de desarrollo de software un diseño orientado a objetos, un diseño estructurado, si voy a utilizar algunos conceptos de diseño como los que se mencionan aquí: modularidad, abstracción, encapsulación, cohesión, asociación, jerarquía, herencia, polimorfismo. Ustedes que han llevado clases de programación y de ingeniería de software conocen estos conceptos, y en el tema específico del desarrollo de proyectos informáticos, lo importante es que sepan que esto tiene que estar definido desde el principio para evitar improvisar a la hora de desarrollar un sistema o un producto informático en general. Al momento de la construcción también va a ser importante, en el caso de desarrollo de software, por ejemplo, que los programadores tengan claro cuál es el método de codificación, cuáles son los estándares que utilizo para variables y funciones, acerca de los datos, cómo me conecto a la base de datos, cómo accedo a la base de datos, cuáles son los procedimientos, ¿verdad? Cómo vamos a detectar errores, cómo vamos a depurar y comprobar el software, ¿verdad? Todos estos detalles de la construcción de un producto tienen que estar establecidos desde un principio. Con otros términos, esto también es equivalente a cualquier otro producto informático orientado hacia otra área, hacia infraestructura, hacia redes, etc. Finalmente, los métodos para el control de calidad. Algo muy importante cuando se desarrolla un proyecto informático es de que nosotros tenemos que tener una tercera parte que valide lo que se está desarrollando. No es el mejor juez el desarrollador de un servicio informático para decir de que lo que está desarrollando está bien. Tampoco el usuario final es una persona que tiene, por así decir, la palabra absoluta acerca de la calidad de un producto, porque tanto el que desarrolla como el que pide ve las cosas únicamente desde su perspectiva. El usuario puede estar contento con un programa que se le entrega a tiempo, pero es posible que ese programa esté construido de mala manera, no haya utilizado estándares o tenga problemas de diseño que no son perceptibles por parte del usuario, pero que eventualmente puedan generar un problema. Por otra parte, no es suficiente de que el software funcione bien a los ojos del programador, porque el que lo desarrolla pues tiende a ignorar algunos errores o minimizar algunos riesgos. Esa tercera parte que debe participar en el desarrollo de un producto informático es un equipo de control de calidad. El equipo de control de calidad no es ni desarrollador de la solución, ni es tampoco usuario o beneficiario de la misma. Es un ente que está en el medio asegurándose de que lo que se desarrolló cumple tanto con las bases técnicas
como con los requerimientos del que el usuario presentó. Ambas cosas tienen que cumplirse en un proyecto informático, es decir, debe dar la funcionalidad, pero además debe estar bien hecho. Para el control de calidad se utilizan muchas técnicas. Esto ustedes en su clase de ingeniería de software también deben haberlo conocido. Aquí voy a mencionar nada más que se deben realizar pruebas individuales, que se deben realizar pruebas de sistema, asegurándose de que el sistema funciona como esperaba, pero también deben hacerse revisiones técnicas. Hay que hacer reuniones con los desarrolladores, asegurarse de detectar errores de naturaleza técnica. Aquí es donde les decía yo que se revisa tanto si cumple con lo que el usuario necesita, en este caso las pruebas, y si cumple con lo que técnicamente deberían dar nuestros productos de acuerdo a los estándares que nosotros como área de tecnología definimos. Ahí es donde interviene el equipo de control de calidad. Bien, y esto es lo que se refiere a las bases para el desarrollo de un proceso informático. En resumen, muy importante cuando se desarrolla un proyecto informático que tengamos bien claras las bases del proyecto en lo relacionado con la gestión, que es la planificación, la definición de productos parciales, hitos y la forma como se va a supervisar la realización del proyecto. Las bases técnicas, que es definir todos los estándares, las características de los productos, los procedimientos que debe respetar la gente que desarrolla productos, la tecnología que van a utilizar. Y finalmente las bases del control de calidad. ¿Verdad? ¿Quién se va a asegurar de que lo que se desarrolle está bien hecho, tanto en términos técnicos como en función de los requerimientos del usuario? Bien, con esto concluye esta serie de videos acerca de administración de proyectos informáticos. Hay más, ¿verdad? Ahí en el material, en el manual van a encontrar más temas que tratar. Por ejemplo, la gestión de riesgos, se habla un poquito por ahí, pues, pero en esta serie de videos por ahora estoy incluyendo nada más hasta aquí. Espero que les sea de utilidad y siempre estoy pendiente de sus participaciones en los foros y en consultas al catedrático por cualquier duda que tengan. Hasta luego.